Vamos con el 11 que sacará el Real Madrid ante el Manchester City y lo que esperamos del duelo decisivo para estar en la final de París. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a lo que será el vídeo sobre el 11 que sacará Carlo Ancelotti frente al Manchester City y por supuesto también lo que esperamos del encuentro, lo que esperamos de este Manchester City-Real Madrid, o mejor dicho Real Madrid-Manchester City. Bueno, en primer lugar vamos con la lista de convocados, que la mayoría ya sabréis, pero con una novedad muy importante. Dos, pero sobre todo una, la convocatoria de David Alaba. No va a jugar de titular, ya lo ha dicho Carlo Ancelotti, va a jugar Nacho, pero por si acaso, Alaba va a estar en el banquillo por si puede aportar algo desde la banqueta. Aunque, si no está para jugar, tampoco debería estar en el banquillo. Es mi opinión, pero entiendo que Ancelotti lo verá a lo mejor para X caudal de minutos, en X circunstancia. Bueno, veremos. Por otra parte, también importante, Luka Jovic, que vuelve a la convocatoria. Y oye, pues ahí está un recurso más dentro del frente ofensivo. Ya sabéis que yo ahora mismo, pues espero poco de ciertos jugadores, de Jovic igual. Gareth Bale no está, ni se le espera. En cuanto al partido, bueno, pienso que además Ancelotti lo ha descrito bastante bien. Va a ser un encuentro donde vamos a tener bloque bajo y bloque alto, momentos de press alto, de además tener que buscar el gol. Yo creo que sobre todo los primeros 15 minutos van a ser de un gran esfuerzo del equipo a título de presión, robar arriba, estresar, molestar la línea de circulación y maniobra al Manchester City, que vamos a ver si enfría con balón o intenta llegar mucho, ¿no? Vamos a ver si tiene un juego, digamos, más de mantenimiento de balón o de buscar más las situaciones y las ocasiones. En ambas cuestiones es un equipo absolutamente top. Pero el Real Madrid tiene que generar problemas, le tiene que generar aberturas y le tiene que hacer sentir incómodo, al margen de un ambiente que se espera espectacular dentro del Santiago Bernabéu. Un ambiente en este tipo de partidos que es el jugador, los futbolistas, los que meten a la afición. Y eso es lo que yo espero hoy. Es lo que yo espero de los chicos de cara al encuentro. Así que veo un partido bastante claro en ese sentido, con mezcla de press, es decir, press alto, press bajo, pero lo que sí que tiene que haber es intensidad. Aunque defiendas cerca de Courtois, tiene que haber intensidad, cosa que no hubo, sobre todo en los primeros minutos en el partido de ida. Muy importante las vigilancias, muy importante lo que dije en el partido de ida, el juego entre líneas, las combinaciones en el espacio corto para luego jugar en largo, al espacio. Jugadores como Bernardo Silva, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Philip Mahrez, Riyad Mahrez, perdón, jugador que rompe muchísimo en diagonal, y por ahí acumulan mucha gente, incluso los laterales como Zinchenko, Kai Walker, veremos si juega, se meten en ese centro del campo para generar muchas superioridades desde la medular y ahí romper y descoser a los rivales, desde el poderío físico, pero sobre todo, evidentemente, desde la celeridad y el talento y la precisión técnica. Yo veo bastante claro que vamos a salir con un falso 4-4-2, y me explico. Creo que va a jugar Valverde, que es el que va a dar esa amplitud por la derecha por una parte y trabajo y juego de equilibrios en el centro del campo. Creo que el recurso de Rodrigo y Camavinga se lo va a guardar como ha hecho en Champions frente a PSG y frente a Chelsea. Nos gustará más o menos, pero Ancelotti creo que ese ideario de... además se le habla mucho de los 11 más luego los que salen, ¿no? Le da mucho valor a los que salen después, aunque veremos cuándo hace los cambios, que eso es siempre una incógnita con Ancelotti, pero que Camavinga y Rodrigo creo que van a ser empleados como recursos de dinámica nueva, dar una mayor energía, explosividad, velocidad, todo eso lo va a dar con la evolución del partido. Por eso yo el 11 lo tengo bastante claro, con la importancia también de la vuelta de Carlos Enrique Casemiro a ese centro del campo y, como digo, la incursión de Nacho Fernández y no probaturas con Casemiro en el centro en el centro de la defensa, en vez de ponerlo en su zona natural, que es el centro del campo. Yo apoyo esa línea de que los jugadores tienen que jugar en su ubicación y en su sitio. Y Nacho es central, como siempre se ha sabido, y Casemiro es pivote defensivo. O sea, esas cosas no hay que cambiarlas, por mucho que Nacho pueda generar alguna duda. Pero es un jugador con experiencia, es un jugador que ha jugado grandes partidos, y aunque frente al Chelsea hizo un muy mal partido en la vuelta, pues hay que confiar en él, porque es un jugador que lo da absolutamente todo, y es lo que tenemos, no hay otra cosa. Mendy va a volver también al 11 titular, evidentemente, espero que esté en condiciones, porque yo le vi muy tocado en el partido de ida ante el City. Es muy importante por ahí con Mahrez trabajar bien, y sobre todo si Cancelo juega por la derecha o por la izquierda, pero si juega por la derecha, ahí con las ayudas de Vinicius hay que trabajar mucho ese carril izquierdo defensivo para no permitir pues esas subidas y esas arrancadas desde ese perfil del equipo de Guardiola. Lo dicho, con esto más o menos yo os he dicho el 11, pero lo voy a dejar claro.
ese 4-4-2 falso, que es un 4-3-3 según fase defensiva-ofensiva, compuesto por Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Nacho Fernández, Ferland, Mendy, centro del campo, Casemiro, Modric y Kroos. Kroos, yo pondría a Camavinga por Kroos, pero va a jugar Toni Kroos clarísimamente. Valverde como falso volante derecho y arriba Karim Benzema y evidentemente Vinicius Junior. Veo bastante claro el 11, no veo grandes sorpresas y en tal caso, si alguno de vosotros ve alguna sorpresa posible, que me lo deje. Como siempre, chavales, en el cajón de comentarios me dejáis vuestra opinión, qué esperáis del partido. Yo sinceramente veo al City favorito, al margen de la ventaja del gol. Creo que tenemos nuestras opciones, evidentemente, es el Bernabéu, es el Real Madrid, es Champions, pero futbolísticamente veo al City un punto por encima y, desde luego, para que el Real Madrid pueda remontar, clave los 15-20 minutos primeros, como se suele decir en estas situaciones de tener que ir cuesta abajo, aunque no sea por mucho, pero cuesta abajo, para ir hacia arriba, cuesta abajo que estás abajo, pero ir hacia arriba, a buscar el marcador. Y importante futbolísticamente mejorar la intensidad, el bloque y sobre todo nos costó muchísimo robar balón al City, muchísimo, nos generó mucha desesperación y eso en casa hay que evitarlo como sea. Entendemos que ellos puedan tener más posesión, pero tú aprovechar tu posesión, como en cierto modo sí hicimos en la ida, pero tener algo más de posesión y manejar un nivel técnico superior, así como sobre todo de agresividad y de intensidad. Energía, intensidad y agresividad ante el City es fundamental, si no, como en la ida, perderemos el encuentro. Pero bueno, somos el Real Madrid, lo dicho, y toca dar absolutamente todo y podemos soñar. Claro que sí, podemos soñar con París. Para ello tendremos que dar, por supuesto, nuestra mejor versión. Chicos, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el postpartido. Ojalá, lo dicho, que estemos en París. Chao, chao.